¿Cómo están, amados hermanos? Bendiciones. Qué bueno que estamos aquí. Tengo una palabra que les voy a pedir toda su atención, ¿verdad? Muy importante, porque son las bases para continuar con lo que Dios nos ha estado ministrando. Nuestros hermanos de Cuba nos estuvieron compartiendo acerca de la importancia del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas y también en medio de la familia. Así que es muy importante enfatizar esto y Dios puso en mi corazón que hablara de lo que se necesita para que esto suceda, ¿verdad? Bueno, yo les voy a invitar, así sin distraerse ahí en sus lugares, no les voy a pedir que se pongan de pie porque ya se acomodaron, pero no se duerman, ¿ok? Vamos a orar al Señor. Ponga todos sus sentidos en la oración, no se distraiga, no se acomode, no dormite. Vamos a estar en la presencia del Señor. Señor amado, te damos gloria, Señor. Hoy hemos alabado tu nombre, recordado que nos has salvado, Señor. Hoy hemos recordado la grandeza de tu salvación, de que tu sangre ha sido derramada para pagar el precio por nuestros pecados, Señor, y tú eres poderoso. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay salvación, Señor. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús por aquellos que van a estar aquí con sus 5 sentidos, los que después van a escuchar este mensaje grabado. Espero y te pido que todos nuestros jóvenes que están ahorita en su grupo puedan volver y puedan después en la semana escuchar este mensaje. Y aquellos que están conectados, Señor, o se conectarán, Señor, en la grabación o en vivo, yo te pido que pongas tú, Señor, una gran concentración y que nada nos distraiga. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido, amado Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por estar aquí? Amén. Así que hemos puesto todo nuestro corazón en que Dios se manifieste en este día. Hermanos amados, Dios usa la analogía del nacimiento de un bebé humano para podernos explicar el proceso de regeneración espiritual que sucede cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Dios en su palabra nos habla, por ejemplo, de una simiente, de una semilla, de un esperma espiritual, porque la palabra que se tradujo por semilla, su raíz tiene que ver con esperma, que en realidad significa la semilla dadora de vida. O sea que Dios nos da su ADN. Dios es el que ha puesto en los que hemos creído la simiente de Dios, la semilla, el ADN de nuestro Dios. La Biblia dice que todos los verdaderos creyentes somos participantes de la naturaleza divina. A ver, lo voy a repetir, porque es un concepto bien grueso que a veces no estamos muy conscientes de eso. Pero todo cristiano verdadero, todo creyente genuino es partícipe, participa, comparte algo de la naturaleza divina. Eso debería volarnos los sesos. Por eso no todos han llegado a ser hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero sin su simiente, sin su ADN, no somos sus hijos, porque no tenemos su naturaleza. Así como ahora hacen pruebas de ADN para determinar si alguien es hijo de otro alguien, si no nos hicieran una prueba espiritual de ADN y no tenemos el ADN de Dios, no somos sus hijos. Así es la analogía tan exacta, ¿verdad?, de nuestros tiempos. Hoy lo podemos entender por los avances tecnológicos, ¿verdad? Pero pues antes no se podría poner este ejemplo. Algunas personas no han nacido de Dios todavía. Digamos que algunos están en gestación. Algunos todavía no ha empezado Dios a trabajar, pero otros están en gestación, como cuando la pancita de nuestra mamita comenzó a crecer. Otros no han nacido. Otros que ya han nacido, pues son bebés espirituales hermosos. ¿Sí o no son hermosos los bebés? Son preciosos, pero son inmaduros. Dependen
absolutamente de sus padres o tutores, porque no han crecido todavía. Cada bebé tiene un potencial enorme. El día de ayer, cómo disfruté a mi nieta de 2 años con 8 o 10 meses, no sé cuántos meses lleve, pero no ha cumplido los 3, todavía le falta. Y wow, cómo la disfruté, cómo vi el potencial que tiene esa niña. Pero necesita primero leche espiritual, no adulterada, dice la Biblia. Qué importante es eso. O sea que al nuevo le tienes que dar verdadera palabra de Dios, sin adulterarla, sin echarle agüita, sin ponerle de tu cosecha, en pocas palabras, le hablo a los pastores. Así que necesitan leche espiritual, después necesitan alimento sólido, ya le salieron dientes, ya necesita alimento sólido, y después cuando crece necesita vianda, ¿verdad? Ya veo a mi nieto de 6 años que se devoró, ¿verdad?, el desayuno, con hambre, ¿verdad? Se lo devoró. Necesita vianda. El proceso de madurez cristiana, Dios le llama en su palabra, en la Biblia, santificación. Miren, desde el momento en que tú y yo creímos, nos arrepentimos, recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Rey, Dios nos llama santos, que significa apartados para Dios. O sea, aquí está San Carlos, Santa Flor, Santa Elizabeth, San Primitivo, Santa Berta, San Ángel, y no me refiero a la colonia que está en la Ciudad de México. Para Dios somos santos todos nosotros, porque significa que hemos sido apartados para Dios. Pero ahí mismo comienza el proceso que Dios le llama en su palabra santificación, y eso se realiza a través de su Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, y para santificarnos necesitamos al Santo. Santificación significa crecer en santidad, en limpieza de pecado, crecer en fruto espiritual, en carácter cristiano. Si santo es haber sido apartado por Dios para Él, pues la santificación es el proceso de apartarnos del pecado, de la mundanalidad, apartarnos de la vanidad de este mundo. Yo leía algunas definiciones de vanidad y los sinónimos son vaciedad, algo vacío, inutilidad, inútil, no te ayuda en nada, ilusorio, ilusión. Vanidad es ilusión, es ficción. ¿De qué está llena las redes sociales, los programas de televisión y las televisoras? De ficción, de fantasía de este mundo o de la imaginación de alguien más. Dios, en el proceso de la santificación, nos aparta de la vanidad de esta sociedad en la que vivimos, del vacío, de la vaciedad. Es un proceso, sí es un proceso, pero escúchenme bien, es un proceso continuo. Me gusta una camiseta que hace muchos años sacaron los cristianos que decía, estoy en el proceso de construcción, soy una obra no terminada, estoy en construcción, peligro. ¿A poco no? Cuando está la construcción ponen diferentes letreros, aguas, cuidado, precaución, estamos en construcción. ¿Por qué? Porque no sabes lo que vas a encontrar, un hoyo, una pala, una herramienta peligrosa. Pues a veces también tendríamos que poner eso también en las camisetas de los cristianos. Discúlpame, soy una persona en obra negra, algunos, ¿verdad? Otros ya van un poquito más, más construidos, pero estamos en un proceso. Pero escúchame bien, si vemos que ese proceso se detiene, si vemos que alguien comienza con unas ganas tremendas y al poquito tiempo se estanca, hasta dar a pensar que no ha cambiado en absoluto, le preguntas a su mamá, no, pues yo la veo igual, yo lo miro igual. Le preguntas a sus familiares, pues yo no miro ningún cambio, pues, pastor. Hasta pensar que no ha cambiado en absoluto, es muy probable que en realidad esa persona no nació de nuevo, no nació de Dios. Por lo tanto, aunque duela, no es hija,
no es hijo de Dios. Y por eso una de las analogías más usadas en la Biblia es el concepto de pasar de las tinieblas a la luz. Miren, hay muchas analogías, por ejemplo, muerte, vida, pero hoy quiero nada más hablarles de esto, de las tinieblas a la luz. Exactamente como el feto que está a oscuras, el bebecito que ya está de 9 meses, perfectamente formado, pero está a oscuras. Y al nacer sale a la luz. Y vaya qué luz las de ahora, ¿no? Las de los quirófanos. Pobrecito bebé, lo dejan ciego. Por eso se dice que la mujer dio a luz su bebé. De ahí viene, porque estaba en oscuridad, porque estaba en tinieblas. Sí, perfectamente bien formado, pero hasta que da a luz decimos, ya nació el bebé, ¿verdad? Yo quisiera que me acompañaras un momentito a este concepto, ¿verdad? Mira lo que dice la Escritura, dice ahí, déjame ver si es la primera cita, sí, parece que sí es la primera cita que tengo, para ir en orden porque luego se me pasa el orden. Sí, está bien, perfecto, muy bien. Dice Mateo 4:16, cuando estaban anunciando los profetas la venida de Cristo. Mateo cita, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Perdónenme, están viéndolo se dice muy chiquita la letra, así que se las voy a hacer más grande. Ahora sí está, ándele, dice, para los segatones, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Lucas, el historiador, lo dejó registrado aquí cuando el profeta Zacarías, por fin le abre Dios la boca, cuando nace, ¿verdad? Cuando le van a pedir el nombre de su hijo, que dice, no, se va a llamar Juan. Y en su hermosa profecía dice esto, que Juan vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Está hablando de Juan y por supuesto del Señor Jesús, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Pero ¿te fijas cuál es la analogía? Luz y sombras. Mientras una persona no ha nacido de nuevo, sigue en tinieblas, sigue en oscuridad, no puede ver. Y tú dices, pero es que el bebé ya está perfectamente formado. Sí, pero no ha nacido. Y siempre les he dicho que me llama mucho la atención que la mayoría de los nacimientos empiezan llorando. Y no quiero ser dogmático ni generalizar, pero creo que la mayoría de los nacimientos espirituales también empiezan llorando. Cuando tú te das cuenta de tu condición y caes de rodillas delante del Santo Dios y se revela para ti la cruz de Cristo, la verdad que no hay otra cosa más que llorar, llorar, llorar de arrepentimiento. Y cuando tú oyes el llanto dices, ya nació el bebé. Cierro la ilustración porque solamente es una ilustración. La Biblia nunca dice que tengas que llorar para convertirte, pero si tú analizas los relatos, la mayoría se compungió de corazón. Amén. Y eso implica un gran dolor y lágrimas de arrepentimiento. Júan capítulo 8, versículo 12 nos habla del Señor Jesús diciendo esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez la misma analogía, la misma comparación. Luz, tinieblas, vida, muerte, ¿verdad? Hasta que no nace el bebé espiritualmente, está vivo. Mientras espiritualmente hablando, está muerto. No es exactamente como en el embarazo, ¿verdad? Que el bebé está vivo, ¿verdad? Y hasta que nace, pues ya nació, pero está vivo. No, en el espíritu no. En el espíritu tú estás muerto y cuando naces pasas de muerte a vida, dice la Escritura, ¿verdad? Pero aquí la analogía es luz y tinieblas. Tinieblas y luz. Cuando Dios le habla a Ananías acerca del nuevo convertido, Saulo, le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Es el testimonio de Pablo, ¿verdad? Está hablando de lo que le pasó. Y de aquellas en que me apareceré a ti, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y en el testimonio de Pablo, él testifica lo que después le dijo a Ananías, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí ya nos explica la Biblia qué significa tinieblas. Tinieblas significa estar bajo la autoridad y la potestad de Satanás. ¿Te fijas? Para que abran sus ojos. La gente que no ha conocido a Cristo tiene sus ojos espirituales cerrados. No puede entender, no puede ver. Platicando con uno de nuestros hermanos, me platicaba su proceso de conversión. Él tenía hambre de Dios, tenía una gran Biblia en su casa, pero por más que la leía, no entendía absolutamente nada. Mi entendimiento espiritual, dice mi hermano, estaba completamente cegado. Pero Dios, cuando llegas, abre tus ojos y te conviertes de las tinieblas a la luz. ¿Y qué significa tinieblas? El versículo nos lo dice, la potestad, el poder de Satanás. ¿Y qué significa la luz? Dios, el poder, el amor, la regeneración. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia. ¿Entre quiénes? Dice ahí, los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los santos que han pasado el proceso de santificación que es dado por el Espíritu Santo precisamente. ¿Estás conmigo? Entonces, hasta que el bebé nace, decimos, la mujer dio a luz. Y es exactamente, precisamente lo que vemos en la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Hace muchos años, cuando el Señor me llevó a hacer un pequeño estudio de la carta primera de Juan, y nos llevó a todos, porque todos pasamos por ahí, descubrimos juntos que la primera carta de Juan nos hablaba de las señales, las evidencias de haber nacido de Dios. Porque qué bonito, pues por lo menos en lo físico sabemos, pues ahí está el bebé, mira, está hablando, está moviéndose, ya lloró, ya nació, está comiendo. Y pobre de la mamá cuando ve que su bebé no quiere mamar o que no es suficiente la leche. Bueno, hay tantas cosas por las cuales tienes que saber si tu bebé va bien o va mal, ¿verdad? Si no, pues lo llevas inmediatamente al doctor, al hospital, porque algo está mal. Así que Primera de Juan nos habló en ese entonces, ya hace muchos años, de 16 características. En ese entonces encontramos 16 evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. No sé si recuerdan que después de unos años encontramos 18 y ya no quisimos escarbarle nada más porque ya con 16 era bastante, ¿no? Ya 18, uff. Pero tú encuentras 18 características en Primera de Juan de una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, en ese entonces yo comencé a predicar una característica cada domingo. Y conforme iba avanzando las características, se acercaron a mí varias personas, hombres y mujeres. Y unos me decían, pastor, después de lo que usted acaba de compartir y lo que dice la palabra, yo me doy cuenta que yo no he nacido de nuevo. Y entonces yo les preguntaba, efectivamente, Pancho, tú no has nacido de nuevo. Por primera vez en muchos años me tragué el chicle y lo vi a los ojos, tragué saliva y me enfrenté y le dije la verdad que es dolorosísima decir para un pastor. Pancracio, no has nacido de nuevo. Estuve tentado de decirle, no me entendiste, yo que aquí, pero tú, bueno, no era para ti la palabra. Estuve tentado, ¿verdad? Pero no podía engañarlo. Ya el Espíritu Santo le estaba mostrando a él con la palabra que él no había nacido de nuevo. Tal vez estaba en gestación, por ahí iba, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Y el hecho de que estuviera viniendo a la iglesia era algo muy bueno y sin embargo no había nacido. Así que a algunos les dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Era la pregunta que yo les hacía, ¿qué vas a hacer? Bendito Dios, algunos de ellos dijeron, pues aquí y ahora. Me acuerdo mucho de esa expresión. Yo les dije, ¿aquí y ahora qué?
Y se hinca la hermana y se hinca el hermano. Pues ahí me tienen hincado yo también con ellos, ¿verdad? Había muchas piedras y ¡ay, dolía! Pero dolía más ver el pecado de las personas. Y ahí le entregaron su vida a Cristo. Los dirigí en la clásica de oración de, a ver, repite después de mí. No, hermano. Eso ni siquiera es bíblico. A ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano, pase al frente y repita después de mí. Nunca Jesús hizo eso, nunca los apóstoles hicieron eso. Eso no está en la Biblia, con mucho respeto para todos los que usan ese método. Algunos fuimos salvos en ese método, por la gracia de Dios. Pero déjenme decirle que yo no. Hasta que Dios no se me reveló después de 19 años de escuchar quién quiere pasar al frente y de haber pasado varias veces. Hermano, cuando Dios está tocando el corazón, la gente grita, ¡help! ¡Perdón! No necesitas guiarlo en ninguna oración, y menos alguien que ya está, que lleva años en la iglesia. Así que yo nada más los escuché. Pero hubo otros que me dijeron, pastor, después de lo que usted acaba de predicar, yo no soy hijo de Dios, yo no he nacido de nuevo. Y otra vez la pregunta, ¿y qué vas a hacer? Pues dice, no estoy listo. Ah, ¿no está listo? No, no estoy listo. ¿Y sabe qué, pastor? Pues aquí me despido. Muchas gracias por todo y Dios le bendiga. ¿Qué vas a hacer? No, es que no estoy listo. O sea, ya me di cuenta que no lo hago. Y tristemente los vi retirarse. Bueno, algunos estaban en gestación y después nacieron, gloria a Dios. Pero otros abortaron. ¿Me estás entendiendo? Otros fueron abortos totales. Bueno, en ese entonces yo creo, y me dijo el Espíritu Santo, que cuando la gente vio la lista, una cosa por cosa, pues algunos dijeron, no, pues no la hago. Van en la 3 y tengo 3 taches, ¿verdad? Cuando lleguen a la 12, 15, 16, pues ¿cómo voy a salir en el examen? Porque ven esto como algo ya terminado, pero acabo de decirles que es un proceso de santificación, ¿verdad que sí? Y todas esas características están en el ADN del nacido de nuevo. Pero así como un bebé no ha desarrollado bien todos sus órganos, su cerebro apenas está terminando de desarrollar y necesita nutrientes para crecer y de repente, pues, no sé si han visto a los bebés, no, digo, a menos que, ¿han visto que la cabeza es más grande que su cuerpo, normalmente? Esas no son las dimensiones del adulto, ¿verdad que no? Un bebé tiene la cabeza proporcionalmente más grande que su cuerpo, pero cuando va creciendo, va a ser. Es más, todos los bebés la mayoría son gorditos. ¿Cómo les decimos al bebé? Gordito, gordita. Y así me decían a mí, hermano. Pero yo cuando crecí, ¿cuál gordito? Yo era un palo así. Lo único que se notaba era mi nariz. O sea, primero salía mi nariz y después salía yo. Hermanos, los que todavía se acuerdan de los kilos, algunos ya no tienen idea de kilos, ya están en libras, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Pero yo pesaba 69 kilos cuando me casé, midiendo 1,85, 1,80 y algo. No, me estaba quebrando, hermano, me estaba quebrando. Si ustedes ven las fotos de mi luna de miel, dicen, ¿dónde está Gustavo? Ahí estoy. Pero miren ahora. Pongan al pastor a correr, a hacer algo, Dios mío. ¿Verdad? Ahora como que sí me noto demasiado. Hermano, ¿cuáles son las evidencias? Yo no las voy a explicar hoy porque pues sería imposible, además serían 18 mensajes más. Pero sí le quiero leer el resumen, ¿ok? A ver si lo puede alcanzar a leer. Y es muy interesante, los que están ahí conectados, pongan mucha atención. Ya no lo puedo hacer más grande. A ver, este es lo más grande que puedo. Yo hice mi apunte así. 18 características reveladas en Primera de Juan de un verdadero cristiano, o sea, un nacido de nuevo, entre paréntesis, como dice la carta, nacido de Dios, con la nueva naturaleza. Léase simiente, ADN, que Dios le imparte al regenerarlo. Nota, puse aquí, donde dice en la característica inequívocamente significa
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en el versículo o los versículos indicados afirman esos versículos claramente que un verdadero hijo de Dios tiene indefectiblemente esa particular característica. O sea, que lo manifiesta en su vida. Nota, ¿qué significa indefectible, pastor? Bueno, aquí lo puse. Que no puede faltar o dejar de ser. Indefectible significa que no puede faltar o dejar de ser. Y yo les dije en esos años que, por ejemplo, un avión no es avión si deja de tener alas. Para que sea un avión necesita alas. Si tú le quitas las alas ya no es avión. A lo mejor es un misil, es un dirigible, es lo que tú quieras, menos es un avión. O sea que el avión indefectiblemente necesita tener alas porque deja de ser avión. Una ave, por ejemplo, una ave, se define una ave como un animal que tiene plumas y alas, independientemente de que vuele. El pingüino no vuela y está clasificado como ave también, porque tiene plumas y tiene alas. Si no tiene plumas, si no tiene alas, no es ave. ¿Quién sabe qué será? Pero no lo es. Eso es indefectiblemente. ¿Me estoy comunicando? Ok. Solamente voy a leerlas y mencionarlas. La primera, la que encontré primero. Inequívocamente, sin lugar a dudas, de acuerdo a esta cita que está aquí, tiene una verdadera comunión con Dios, pues decide no vivir en pecado, o sea, andar en tinieblas, sino amar la luz, caminar en luz, y esto se demuestra porque tiene comunión con sus hermanos, nota, buscando convivir y congregarse, anhela reunirse porque es parte del cuerpo de Cristo. Resumen, primera característica, no anda en tinieblas, anda en luz y tiene comunión con Dios y con sus hermanos de la fe. Segunda característica encontrada en Primera de Juan, reconoce y confiesa sus pecados a Dios, buscando que la sangre de Cristo lo mantenga limpio. Resumen, vive en una actitud de constante arrepentimiento y limpieza. Tercera característica del ADN de Dios. Inequívocamente, sin lugar a dudas, porque el versículo así lo dice, conoce a Dios y sabe que está en Cristo porque obedece los mandamientos del Señor y su palabra, demostrando que el amor de Dios en él o en ella se ha perfeccionado, como también que Dios permanece en él y él en Dios. Resumen, obedece los mandamientos y los cumple. Cuarta característica, permanece en Cristo porque anda como él anduvo, entre comillas, entre paréntesis. ¿Cómo es eso? Imitando a Jesús, replicando lo que él hizo. Resumen, procura vivir, actuar, comportarse tal como Cristo vivió, actuó y se comportó. Quinta característica encontrada, ahí son varias citas, esta es una de las más repetitivas en Primera de Juan. Inequívocamente, sin lugar a dudas, una persona que ha nacido de nuevo, ama a sus hermanos o a sus hermanas, demostrando así que permanece en la luz, que es hijo de Dios, no del diablo, y que no anda en tinieblas. Todo eso lo puedes encontrar en los versículos que están indicados. Nota, el 3, 17 y 20 dice, los ama, pero ¿cómo los ama? Supliendo alguna necesidad de sus hermanos. Porque es re fácil decirle al hermano, ay, Angelito, yo te amo un chorro. Sí, y si accidenta Angelito, se cae de la escalera, no sé de dónde se cayó. Y si no le damos nada, y si no checamos si tiene lo suficiente, ¿cómo dices que lo amas? La Biblia dice que el verdadero cristiano ama supliendo las necesidades de sus hermanos. Los ama no de lengua, sino de verdad, demostrando así que el amor de Dios mora en él o mora en ella. Resumen, característica 5, suple necesidades de sus hermanos en Cristo. Así de fácil. Característica número 6. Sin lugar a dudas, inequívocamente, ama no solo a sus hermanos, a los demás.
demostrando así que es nacido de Dios y conoce a Dios, que Dios permanece en él y que su amor se ha perfeccionado en él o en ella. Hermano, con esta trágica muerte de este personaje Charlie Kirk, ha habido tantas pros y contras, y me pregunta a mi propio hijo, y es cristiano. Dije, mira, yo no sé nada, solamente sé que si una persona ha nacido de nuevo, no solo ama a sus hermanos, ama a los demás. Saca tus conclusiones. Mira todos sus debates y ve si amó a esas personas o simplemente se gozó dejándolas en ridículo. Porque una cosa es ganar un debate y otra cosa es humillar al que le ganaste. Como me acuerdo, con mucha tristeza se los digo, cuando yo nací de nuevo me encantó estudiar la Biblia y muchas doctrinas de la Biblia, en ellas la Trinidad era una de las doctrinas más difíciles de entender. Entonces yo me tiré un clavado a la Biblia para estudiar la doctrina de que Dios era un solo Dios manifestado en tres personas. Y empecé a estudiar los errores, lo que no era la Trinidad y lo que sí era la Trinidad. Total, me volví un experto en la Trinidad, entre comillas, ¿verdad? Hasta donde yo sabía. No sabía nada, pero bueno, sabía algo. Y desafortunadamente en esa época los testigos de Jehová llegaban a la casa. Ya estoy ofendiendo, perdóname, señor. Los testigos de Jehová llegaban es que dice la Biblia que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, ¿verdad? Por eso digo así. Pero bueno, llegaban a la casa y bien uniformaditos, bien presentados, bien limpios, con su Biblia bajo el mano, sus libros, etcétera, y llegaban ya con un verbo impresionante, ya se lo habían aprendido de memoria, y empezabas a hablar, pero le sacabas el tema y bueno, empezábamos. Yo me acuerdo que una vez, pues la verdad, no sé si era muy novato o de plano tuve mucha sapiencia y lo dejé callado, en ridículo, lo humillé grueso, o sea, le gané en el debate, ¿verdad? En el debate. Y entré muy contento así en la casa y me acuerdo que en voz alta pensé, ahora sí lo hice pedazos. Y mi papá, que estaba ahí viéndome, me dice, porque siempre vienen en domingo y en sábado, ¿verdad? Más o menos van esos días. Y pues era domingo, ¿no? Y me dice mi papá, cuando me vio la actitud y escuchó lo que yo dije en voz alta, que entré, pero bien contento, me dice, ¿y se convirtió, hijo? Yo me quedé, no, pero le gané. Ya no tuvo que decirme nada mi papá, nada más se me quedó viendo así, con esos ojos de padre, ¿no? Que no te tienen que decir absolutamente nada, más se te quedan viendo y como que, miradas, déjame de ver, no me veas. No, cuando él me vio la segunda vez, ya no tuvo que decirme nada para que yo me sintiera el gusano más asqueroso del planeta Tierra. Y el Espíritu me dijo, tú no me representaste el día de hoy. Me das vergüenza. Porque no se trata de ganarles el debate, mucho menos de humillarlos. Se trata de que se conviertan a Cristo Jesús. Y ese día me hinqué, me arrepentí, le dije, jamás vuelvo a ganarles. Porque la Biblia me pide que yo los gane para Cristo, no que les gane sus argumentos. ¿Me estoy explicando? Bueno, el nacido de nuevo ama a los demás, demostrando así que es nacido de Dios y conoce a Dios y que Dios permanece en él y que su amor se ha perfeccionado en él o en ella. Resumen, vive amando a sus semejantes, no solo a los cristianos, a sus vecinos insoportables, a sus familiares que lo odian, los ama. Versículo. Característica número 7, vamos en la 7, muy rápido. La palabra de Dios y las enseñanzas de los apóstoles permanecen en ella o en él y usa la palabra para vencer al maligno. Esa es la característica número 7 de una persona que tiene el ADN de Dios. Resumen, lee, medita y memoriza la palabra de Dios, habla usando la Biblia y reprende al diablo con ella. Acuérdese, en un proceso de santificación tenemos que evidenciar esa característica si es que de veras tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Octava característica con negrillas, dice ahí, definitivamente. Ya no ama al mundo, definitivamente. Esta es de las que sí o sí.
Si tú no tienes esta característica, perdóname, discúlpame, I'm sorry, ¿verdad? Te quiero mucho, pero esta es de las que sí o sí. Por eso puse definitivamente, con letras negrillas, ya no ama al mundo. ¿Qué significa el mundo? El sistema mundanal y carnal que hay en este planeta. Como una característica inequívoca, sin lugar a dudas, de que el amor del Padre está en él o en ella. Pero en cambio hace la voluntad de Dios. Resumen, le desagrada, no comparte, no se la pasa hablando de, no disfruta más, aborrece y desprecia 3 cosas. Atención, ¿qué son? Una persona nacida de Dios, voy a repetir este resumen, una persona que ha nacido de Dios, que pasó de las tinieblas a la luz, le desagrada, no comparte, no se la pasa hablando de, no disfruta, aborrece y desprecia 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, quiero más, tengo 40 vestidos pero quiero otros 8, 10, 20, quiero más teclados, ¿verdad? Para que yo también me tire, tengo 5 ahí, pero quiero otro nuevo, quiero el nuevo, la nueva guitarra, el nuevo efecto. A ver, hermanos de la música, ¿qué es lo que? No tienes contentamiento, tienes llenadera. Aborreces y desprecias 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de Amazon, eBay y demás. Temo que los deseos de los ojos y la vanagloria, la vanidad de la vida mundana. Ni la vieron, ¿verdad? Ok. La vida mundana, la vanidad. Miren, hermanos, dejen hacer una pausa porque es imposible decir esto. Es que es inequívoca. Queremos mucho a una sobrina nuestra, muy linda. Cuando llegó a los Estados Unidos, tuvimos el honor de que se quedaran en mi casa. Desde que yo la miré y empecé a conocerla, así, pero inmediatamente yo vi que ella, a pesar de que iba a una excelente iglesia en el Estado de México, ella de plano no había nacido de nuevo. Toda su vida era el mundo, la última moda, el último esto. Su ídolo número 1, si mal no recuerdo, era este cuate que dice que ya se convirtió, no sé en qué, se convirtió en sapo, no sé en qué, pero Bieber, ¿cómo se llama? Justin Bieber. Uy, no, por favor. Si hubiera habido estatuas de Justin Bieber, le hubiera puesto un nicho y se hubiera hincado todas las mañanas. Era adoradora de Justin Bieber, claro, era una adolescente como muchas otras, pero toda su vida giraba a 3 cosas: los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y sobre todo la vanagloria, la vanidad de este mundo, pero de una manera tan clara que jamás podrías tú determinar y decir: esta mujer es cristiana, esta muchacha es cristiana. Por supuesto que no. Pero pasaron unos años, hermano, y en un día de acción de gracias, hoy se cumplirían como 2 años o 3 de eso, o más, ya no me acuerdo, nuestra sobrina, cuando dijimos, ¿quién quiere darle gracias a Dios por algo que sucedió en este año? Algo que hacemos todas las reuniones de Thanksgiving. Ella le tocó su turno y comenzó a decirnos: yo le doy gracias a Dios porque este año yo le entregué mi vida a Cristo y nací de nuevo. Y no le dio ninguna vergüenza, ninguna pena delante de mis hijos y de sus hermanos, de la familia, y testificó con lágrimas en los ojos que ella había nacido de Dios. ¿Cuál fue lo primero que dejó? A tal grado que le entregó su virginidad al Señor, se casó con un hijo de Dios, ama ir a las misiones, es una cristiana que de una manera impresionante. Tú te das cuenta, ya nació de nuevo. Ya no escuchábamos ahí, ¿verdad?, las canciones de no sé quién. Me acuerdo que una vez pasando para mi estudio, para mi oficina, pues ahí está el estudio que rentamos y sí se escucha lo que está ahí. Yo un día pasé y de repente escuché lágrimas y escuché alabanza, adoración profunda
y una o dos personas llorando en la presencia de Dios, clamando, y dije, ay, hasta me espanté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya estoy oyendo. No, Dios estaba obrando en ella, en su madre. Porque cuando Dios toca el corazón y la gente se convierte, deja esta, y es una de las de sí o sí. ¿Cómo sabes si naciste de nuevo? La pregunta es, ¿te mueves por los deseos de la carne, por los deseos de tus ojos o la vanidad de esta vida? No te puedes perder el reality show de no sé quién. Hermano, si hay algo más, no sé ni cómo decirle, algo más vanidoso, algo más, ¿cómo dijimos las definiciones de vanidad? Inútil, vano, vacío, es un reality show. Pero ahí miras a las personas que no se pierden la estupidez, perdón que lo diga, de lo que están haciendo. Dios mío, es algo que dices, no puede ser que haya personas que puedan ver eso. Y sí, son miles. Y entre ellas, muchos que van a las iglesias y todavía te dicen que son cristianos. Y les preguntas, oye, ¿ya has visto esto? ¿Ya te leíste el Nuevo Testamento? No, pero ya me eché todas las series de Netflix. Ya es increíble, ya hasta se siente uno frustrado. Va uno a visitarlos y uno promueve, a ver, pues vamos a poner alguna cosa bonita. Esa ya la vi. Bueno, esa ya la vi. Esa también. No, esa ya hace 2 meses. Y volteas y dices, ¿y cuándo la vio? Si tiene como 19 seasons y cada season tiene 10 capítulos. Dices, ¿qué? Empiezas a multiplicar las horas que se necesitan para... Y dices, oye, pues ¿que te la vives aquí? ¿Cómo es que has visto todas estas series con tantas temporadas? Y les dices, ¿y ya viste alguna serie bíblica? ¿A poco hay series bíblicas? Y si la saben, ay, es que esas son medio aburridas. Claro, porque te hablan de la palabra. Claro, porque te hablan de santificación. Claro, porque estás viendo cómo cada capítulo te está redarguyendo el espíritu. Hermano, es increíble. Pero ahí está la característica. Ya estoy predicando eso. Dije que no, perdón. Característica número 9. Inequívocamente permanece en la comunión de la iglesia. Inequívocamente. O sea, con la iglesia. Si analizas los versículos, no son anticristos. Ay, dices, ¿qué es eso? Lee, por favor, 1 de Juan 2, 18 y 19. Resumen. No deja de congregarse y de tener comunión y participación en una iglesia local o una congregación, ya sea una pequeña congregación como la nuestra o una gran congregación como otras. O sea, no le da la espalda a Cristo siendo un anticristo. Así le llama 1 de Juan, el apóstol Juan. Que por cierto, ayer terminamos de ver una hermosa serie donde termina precisamente con la condena de Juan y la tradición dice... Hay varios manuscritos varias cosas que quedaron escritas. Algunos dudan, algunos no, pero la tradición dice que Juan fue juzgado por uno de los emperadores romanos y entonces lo juzgaron para ser quemado vivo en una olla gigante de chapopote hirviendo, de petróleo hirviendo, de aceite hirviendo. Y ahí se ve en el último capítulo, ya al final, ¿verdad? Estábamos ayer llorando, mi esposa y yo, el testimonio de los cristianos cuando eran lanzados a los leones y todo eso, cómo alababan al Señor. Y se te hace un nudo en la garganta y empiezas a darle gracias a Dios y dices, Señor, no me vuelvo a quejar, no, yo estoy en el lecho de rosas, Señor, yo no me vuelvo a quejar. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que dieron testimonio de ti. Y ahí dramatizado lo estás viendo. Y el último terminaba la novela así, con el apóstol Juan. Y entonces dice la tradición, ¿verdad?, que le dieron un golpe en el estómago, se inclinó y cuando se inclinó, el mismo emperador ¡pum!, lo aventó a la olla hirviendo. Y entró y se anegó porque era grande, es una olla grande, ¿no? Y entonces ya el emperador ya se iba, ¿verdad?, bajó las escalinatas, ¿verdad?, estaban ahí todos ahí mostrando, ¿por qué? Y eso sí está ahí también en la tradición. El emperador romano le dijo, te voy a dar una última oportunidad, Juan. Una última oportunidad. Si te postras y declaras que yo soy tu Dios,
salvas la vida. No, el apóstol Juan, bueno, el que hace del apóstol Juan voltea y le dice, yo solo tengo un Dios, Jesucristo el Señor. ¿Cómo se le, digo, yo decía, ¿cómo se le ocurre al este tipo que Juan ya está viejito, ha vivido toda su vida para Cristo? ¿Cómo se le ocurre que en los últimos días de su vida él va a negar a su Señor? Pues no lo niega y lo avientan al ese, y cuando el emperador se baja, ya se va, se oye un murmullo entre la gente que está ahí, porque de repente se ven dos manos y sale Juan así. Y voltea todo y todos están impresionados y levanta sus manos y se ve las manos y empieza así con las cadenas a alabar a Dios. Y cuando voltea el emperador, pues casi se me desmaya, ¿verdad? Porque es imposible que alguien no le hiciera daño. Y por eso lo único que les quedó es mandarlo a la isla de Patmos, porque ya había sido juzgado. Y de acuerdo a la ley romana, uno no puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Pudo haberlo matado, echado a los leones, pero él quería lucirse y quería declararle a todos que él era emperador, y para eso hizo esa olla de eso, y enfrente de todos, para que quedara registrado, para que les entrara miedo, avienta al apóstol Juan, pero el Señor milagrosamente hace que no le pase absolutamente nada. No solamente en la serie, bueno, sale Juan, ¿verdad? Bien viejito, ya está bien viejito, pero como puede sale, y cuando ya sale se hinca y empieza a dar gloria a Dios. Pero si tuvieras la cara del que significó el emperador, qué bien actuó. Me imagino que si así pasó, así fue. Por último, está en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. Característica número 10. Él o ella tiene la unción del Espíritu Santo. Permanece en él o en ella esa unción, y esa misma unción le enseña o le revela la verdad. Ahí están las citas. Y inequívocamente tiene el Espíritu, demostrando así que conoce y permanece en Dios. Y ahí están todas las citas. Resumen de la característica 10. Tiene la unción y la presencia del Espíritu de Cristo. Tiene su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, teniendo discernimiento y dirección de Dios. Rápido, 11. Inequívocamente el nacido de Dios sabe con toda seguridad y confiesa sin temor o vergüenza que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo, o sea, el verdadero Dios. Por eso, una persona que no cree que Jesucristo es Dios no ha nacido de nuevo, ni le puedes llamar hermano. 12. Inequívocamente él o ella hace justicia. Resumen, actúa justamente y con rectitud. 13. El cristiano, dice la Biblia, se purifica a sí mismo. Se hace un examen. Se chequea. Resumen, mantiene y guarda la pureza que Dios le dio cuando puso en él un nuevo corazón. O sea que no se contamina a sí mismo. 14. Sin lugar a dudas, de acuerdo al versículo, no practica el pecado. Literalmente, no maquila, es lo que significa la palabra practicar. No maquila, no fabrica pecados. No peca constantemente como un estilo de vida, para que me entiendas. No peca como un estilo de vida. Sí puede caer en pecado, en debilidad, pero no está haciéndolo constantemente. Resumen ampliado. Un verdadero hijo de Dios no peca como un estilo de vivir, y cuando llega a pecar por debilidad, accidente o por darle lugar a su carne, se arrepiente, lo confiesa, pide ayuda al Señor y abandona ese pecado, apartándose de él o de las circunstancias que lo hicieron caer. Deja de frecuentar a esos amigos. Si es necesario, cambia de trabajo. Si sabe que se va a exponer otra vez a la tentación, hace algo, pero no vuelve a practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Pues Jesús lo protege, dice la Biblia, y el maligno no llega a tocarlo. Literalmente significa que no lo agarra, no se aferra a él el diablo, no puede, no le hace daño. Es lo que significa.
No significa que no seas tentado, no significa que caigas por tu carnalidad, pero significa que el diablo ya no tiene ese poder que antes tenía sobre tu vida. Característica 15, inequívocamente, sin lugar a dudas, toda persona nacida de nuevo confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que Dios Hijo fue manifestado en carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, un testigo de Jehová no ha nacido de nuevo. Y a veces decimos, ay, pero pues ¿qué importa la doctrina? Me cae también esta testiguita de Jehová, está tan chula, tan chula. Pues además teme a Dios, lee la Biblia, va todos los sábados o los domingos a su, ya no es iglesia, no sé cómo le llaman, al salón del reino, va al salón del reino y pues solo ahí está, pero así no puede, le falta 1 milímetro para ser cristiana. Es más, se comporta mejor que muchos de los hermanitos de la iglesia. Qué pena, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Te estás casando con un hijo o una hija del diablo. Solo por no creer que el Hijo de Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros. 1 Timoteo 3:16, Juan 1:1 y Juan 1:14. Resumen, un nacido de nuevo cree y declara que Dios se manifestó en carne. Se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, Jesucristo. Característica 16, sin lugar a dudas, una persona que tiene el ADN de Dios, que nació de Dios, oye. ¿Qué significa oír? Atiende, entiende y obedece el mensaje de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Me refiero a los apóstoles del Cordero, apóstoles bíblicos. Resumen, un nacido de Dios entiende. ¿Por qué entiende? Porque Dios se lo revela. Ya no tiene ese velo, como me testificaba mi hermano Braulio. Yo tenía un velo, pero cuando nací de nuevo empecé a entender todo. Entiende y obedece a la enseñanza de verdaderos siervos de Dios, cristianos verdaderos con una sana doctrina. 17, tú lo puedes cotejar. Inequívocamente cree que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, y le ama. Ama al Padre que lo engendró, como a Cristo, el engendrado por el Padre. Y puedes checar Hebreos 5:5, Hechos 13:33. Resumen, una persona nacida de Dios cree que Jesucristo es el Mesías y le ama. Y la última, la que yo encontré, por último, ¿no? Pero no significa que sean las últimas, a lo mejor hay más. Pero una persona nacida de Dios, indefectiblemente, inequívocamente, vence al mundo con su fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios mismo todopoderoso lo vence al mundo. Y fe en que tiene vida eterna en y solo por Jesucristo, demostrando así que es nacido de Dios. Puedes revisar 1 de Juan 5, 4 y 5 y capítulo 5, versículos 10 al 13. Ahí está clarísimo. Resumen, una persona nacida de nuevo conquista, subyuga al sistema mundano con su fe en Cristo Jesús y su promesa de vida eterna. Yo no sé si completé las 18 en esa época, no sé si aguantó la congregación o me quedé sin nada, sin nadie. Ay, sí. Pero muchos tropezaron porque dijeron, esta lista está muy gruesa, ¿no? La vieron en la carne, la vieron en la ley. No lo vieron esta lista en la gracia. Se les olvidó que tenían un Espíritu Santo Consolador que estaba con ellos, se les olvidó. Y yo sé que ya avanzó el tiempo, pero en los últimos minutitos me quiero centrar en la característica 10, de la cual yo creo que deriva todo lo demás. Una persona que ha nacido de Dios tiene el Espíritu Santo, tiene la unción del Espíritu Santo, permanece en él inequívocamente. Si no tienes al Espíritu, no eres cristiano, no lo eres. Y déjame llevarte rápidamente, así rápido, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos trata de explicar, ¿verdad? Se me olvidó la cita más importante, la más famosa de todas las citas de las tinieblas a la luz, el versículo que oramos hoy antes de empezar la reunión, al empezar la reunión, perdón, me corrijo. Hermanos, nuestra reunión empieza en oración. Hay gente que dice, todavía no ha empezado la reunión. ¿Por qué? Porque apenas están en la oración.
Ya cuando empiece la alabanza, allá empezó la reunión. No, hermanos. En esta iglesia empieza la reunión y por eso ya le he pedido a mi hermana que empiece a transmitir en nuestra oración de la palabra. Y hoy oramos este versículo. Mas vosotros, voy a decirlo en español latino, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o me gusta más, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, comprado con la sangre de Cristo, comprado por Dios. ¿Para qué nos compró el Señor, por cierto? ¿Para qué nos regeneró? ¿Para qué nos hizo nuevas criaturas? Para que anunciemos las virtudes de aquel, las virtudes, las cualidades, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y no cualquier luz, admirable, ¿verdad? Bueno, cerrando el paréntesis, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Esto es lo que le sucede a una persona en el justo momento de entregarle su vida a Cristo. Póngame atención. Ya no me voy a alargar mucho, pero póngame atención. ¿Cómo anhelo esos tiempos, hermano, donde, bueno, yo fui educado así, algunos dirán, pues, malcriado, ¿verdad? Bueno, a mí me malcriaron predicando la Biblia por lo menos 1 hora con 30 minutos. ¿Y por qué? ¿Por qué 1 hora con 30? Porque eso es lo que duraba los cassettes más largos en ese entonces. Que si hubiera habido cassettes de 2 horas, mi pastor predica las 2 horas. Pero algo chistoso, hermano, es que en esa época donde los pterodácticos volaban el Valle de México, nadie se aburría. Ninguno se me dormía. Todos estábamos así, no solamente así, con nuestro cuaderno de pluma, anotando, subrayando la Biblia. Estábamos ahí. Ni cuenta nos dábamos cuando ya había pasado 1 hora 30 minutos y decíamos, que ya se acabó. Como cuando pasan los letreritos de la película y dices, y ya se acabó. Y tú quieres saber más, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pero ya salieron los letreritos, ya se acabó. Nadie se dormía, nadie se quería ir. Mira, en ese entonces los psicólogos decían, los psicólogos mundanos decían, una persona solo puede absorber 50 minutos de continua cosa. Pasaron los años y le empezaron a bajar. No, una persona solo puede absorber 40 minutos. Pasaron más los años, ¿verdad? Y luego dijeron los mismos psicólogos, no, una persona solo puede absorber 20 minutos, después ya no aprende nada. ¿Por qué crees que ha ido bajando ese tiempo? Porque estamos tan llenos de porquería en el mundo que ya nos aburre una predicación de más de 30 minutos. Pero yo me acuerdo que 1 hora y media, está Vicky ahí, aquí de testigo, de que pues, ¿cuándo te dormías, mi amor? Ni sentíamos el tiempo. Ahora estamos bien mal acostumbrados. Los americanos, pues yo los admiro muchísimo. 20 minutos, 25 y ya estuvo. Y dices, wow, qué comidota. Y la verdad hay maestros impresionantes que con 20 minutos, 25 ya le hicieron. Perdóneme, yo fui mal criado, mal educado. Perdóneme, ¿me perdona? Ok, aguántese. Cuando tú te conviertes, cuando tú te conviertes, dice la Biblia que por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Este es el primer bautismo que recibe un creyente. Y aquí usa el Espíritu Santo en la boca de Pablo la expresión, la palabra bautizar. Y es un poco rara porque dice dónde nos bautizó. Bautizar en un cuerpo. ¿De qué está hablando? Si tú ves el contexto anterior, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y tú lees los contextos posteriores, vas a ver que está tomando Dios una analogía del cuerpo como la iglesia. Y si te vas más adelantito, lo que tienes que hacer, en el versículo 27, encuentras que vosotros sois el cuerpo de Cristo, y el 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Bueno, aclarado este contexto, cuando tú te conviertes, aunque estés solo en la punta del monte Everest, si ahí te arrepientes, el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso?
te sumerge, te hace parte, te satura, te mete dentro del cuerpo de Cristo. Imagínate que el cuerpo de Cristo fuera un líquido, porque eso se entiende mejor. La verdad que confunde la palabra bautizar, ¿verdad? Porque entendemos que bautizar es sumergir dentro de. Pues está bien usado, aunque metafóricamente, por así decirlo, más bien espiritualmente, porque no es una metáfora. Esto sucede espiritualmente. El Espíritu de Dios te sumerge, te hace parte de la iglesia. Tú ni cuenta te das, pero el Espíritu Santo te ha bautizado y dice a todos. ¿Leíste el versículo? Fuimos todos bautizados. ¿Quiénes son esos todos? Todos los cristianos, todos los creyentes, toda persona que le ha entregado su vida a Cristo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, ricos o pobres, demócratas o republicanos. Y a todos esos, se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora, por favor, hermanos, por favor, lean la Biblia en español, como dice un amigo mío. Leamos la Biblia en español. Primero, ¿quién ejecuta este bautismo? ¿Quién dice el versículo que ejecuta? ¿Por quién fuimos bautizados? Por el Espíritu. ¿A qué Espíritu se referirá si está con mayúscula? Al Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿quién bautiza? ¿A quiénes? ¿Habrá algún verdadero cristiano que no había sido bautizado en el cuerpo de Cristo? No, ¿verdad? No hay ni uno. Todos, esclavos, libres, demócratas, republicanos, todos se nos dio a beber. Bueno, antes, somos bautizados. Ahora, la pregunta más importante es, ¿dónde somos bautizados? ¿En dónde? ¿Qué significa? Dígalo sin miedo, la iglesia. Ok, si le pudiéramos poner un nombre a este bautismo, el nombre correcto sería el bautismo del Espíritu Santo. Porque quien lo efectúa, quien lo realiza es, de acuerdo al versículo, el Espíritu Santo. También podríamos llamarle el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahí hablando del medio en el que fuimos bautizados. Aquí no es agua, es la iglesia. Entonces, repito, se le puede llamar el bautismo del Espíritu y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahora, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y ahí hay un puntito y una comita. Cuando tú miras un punto y coma en español, viene una idea separada, pero que tiene relación con la anterior. Por eso no es punto, es punto y coma, pero son dos ideas diferentes. Si de por sí a veces no entendemos muy bien el lenguaje de las traducciones, si no haces los punto y coma, si no haces las comas, no vas a entender nada. Cuando encuentres un punto y coma, detente más de lo normal. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, coma, sean judíos o griegos, todos, coma, sean esclavos o libres, punto y coma, viene otra idea, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa? Que todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro. Se nos dio a beber. Y cuando tú bebes algo, mensaje subliminal, ya se me acabó. Cuando tú bebes algo, lo tienes dentro. Ahora, atención, ¿por qué es importante esto? Porque tú vas a encontrar un gran grupo de cristianos bien intencionados que se atreven a decirle a otros, tú no tienes el Espíritu. Y si esos otros conocen un poco de Biblia, le van a decir, ¿estás loco? Claro que sí, yo tengo el Espíritu. Y el otro que dice, no, tú no tienes el Espíritu. Ah, no, vamos a ver lo que dice la Biblia. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Lo tengo o no lo tengo? Ah, sí, ¿verdad? No, pero yo no me refiero a eso, dice el otro. Entonces, ¿a qué te refieres? Pues al bautismo del Espíritu Santo. Ah, pues también lo tengo. No es cierto, tú no lo tienes, metodista. Tú no lo tienes, bautista. Tú no lo tienes, presbiteriano. Ah, ¿no lo tengo? Mira,
Primera de Corintios 12:13 que dice que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Y el otro dice, no, pero es que no me refiero a eso, me refiero al bautismo del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Por qué no leen en español? ¿Por qué no distinguen en las preposiciones? Este es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que necesita el cristiano es el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Y ese es otro bautismo completamente diferente. Este es el bautismo de salvación. El Espíritu que te convenció de pecado, de justicia y de juicio es el mismo que al tú rendirte, arrepentirte y creer en fe, recibes la gracia de Dios, recibes a Cristo como el Hijo de Dios, tu Rey y Señor. En ese momento el Espíritu Santo te bautiza en la iglesia y te hace parte del cuerpo de Cristo, aunque estés en un lugar recóndito del planeta Tierra. Tú eres mi hermano en ese momento. Amén. Entonces, la gente se pelea porque está hablando de dos cosas que confunden por no usar bien la gramática. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Ya está todo pagado, ya está todo terminado, ya está hecho. Pero una vez que Jesús resucita, después de 3 días, la Biblia nos dice que sus discípulos estaban ahí y habiendo dicho esto, mira lo que dice el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Se les aparece otra vez Jesús y les dice, paz a vosotros, porque siempre que un ángel o Jesús se aparece, pues casi te desmayas, ¿no? Tranquilos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Aquí es donde ellos nacen de nuevo. El Cristo ya pagó por tus pecados, fue sepultado, resucitó, toda la redención está realizada. Y entonces les dice, reciban el Espíritu Santo. Y sopla aliento de vida, de la misma manera que el Padre al barro le sopló aliento de vida y llegó a ser un ser viviente, Adán, nuestro el primer hombre en la tierra. Cuando tú naces de nuevo, el Señor sopla aliento de vida. Has pasado de muerte a vida, has pasado de tinieblas a la luz, y Dios sopla el Espíritu Santo. Ahí es donde se les dio a beber el Espíritu Santo. Pregunta, a partir de ese versículo, ¿los discípulos tenían el Espíritu Santo? Levanten la mano los que sí y primero los que sí. 1. A ver, bajen la mano. Levanten la mano los que no. La pregunta, a partir de ese instante, ¿los discípulos ya tenían el Espíritu Santo? Levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano, ahora bajen la mano. Levanten la mano los que no creen que todavía no lo tenían. Levanten la mano, por favor. No. En ese momento ellos ya tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús les dice en Lucas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros? Se me olvidó subrayar esta palabra tan importante. Porque una cosa es tener al Espíritu Santo dentro de mí, y otra muy distinta, como mis manos ahorita, estar empapado del Espíritu Santo y que yo me tire un clavado al río del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo me tiene a mí. Y eso la Biblia le llama que el Espíritu esté sobre ti, con autoridad. Mira cómo lo expresa. Pero quedaos vosotros en Jerusalén. Oye, ¿ya nos enviaste, Jesús? Nos acabas de decir, como el Padre me envió, así yo los envío. Ya me soplaste, ya tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, y todavía me quieres que me quede. Yo ya tengo unas ganas de predicar el Evangelio. Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean, y me encanta esta expresión, investidos de poder desde lo alto. Ya les expliqué lo que significa ser investido.
condecorado, es vestido como príncipe de poder. Cuando tú le pones una condecoración, un vestido especial y un cetro a un rey, le estás dando toda la autoridad. Y es lo que Dios nos da, poder por su Espíritu Santo desde lo alto. ¿Desde dónde va a venir? ¿De los hombres? No, de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Si ya tenían Espíritu Santo. A ver, sigamos. Mateo 28, dice Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús es todopoderoso. Y solo todopoderoso es Dios. Todo poder me ha sido dado. ¿Dónde? ¿Y dónde más? Todo. Por tanto, como soy todopoderoso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ese es el bautismo en agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Y además, tranquilos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se va y te quedas, ¿no que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¡Ya te fuiste! Pero antes les dijo, les enviaré al Consolador. Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no puedo estar físicamente con cada cristiano que se convierte en la tierra, pero el Espíritu, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, el Espíritu va a venir y va a estar con todos ustedes y les va a investir de poder. Les dice que ya vayan a predicar, pero Lucas registra que antes de ascender, dice, el versículo 1 para entenderle: estimado Teófilo, en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Cuál mandamiento fue? Ir y predicar el Evangelio. Eso no es una sugerencia, le llamamos la gran comisión. ¿Sabes qué? Es el gran mandamiento. No les dijo, les sugiero que vayan a predicar, no. Id. Vayan, esos mandamientos. Entonces, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de eso, versículo 4, les mandó, el último mandamiento, les mandó, no les sugirió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es la otra manera de llamar a esta experiencia. Repito, ¿cómo se le llama? Promesa del Padre. Que venga sobre nosotros poder, que seamos investidos de poder desde lo alto. Y aquí viene la última expresión: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados, ahora no con agua, con el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. Jesús muere, está 3 días en la tumba, se levanta, después está 40 días con ellos. El Pentecostés era 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo murió Cristo? En Pascua, más 43, en 7 días más, ellos iban a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo con Espíritu Santo, no con agua, sino con o en Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? ¿Quién imparte este bautismo? Bueno, lo dijo muy claramente Juan el Bautista. Yo no soy digno de desatar el calzado del que viene después de mí. Y dice ahí en Mateo 3, versículo 11, gracias. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, ¿quién era ese? El Cordero, Dios, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en, todo el mundo diga, en Espíritu Santo y fuego. Paréntesis, Espíritu Santo para nosotros y fuego para los fariseos. Ese canto de bautízanos en fuego, no es bíblico. Ya después les diré por qué. No existe para los cristianos el bautismo en fuego. Si tú analizas todo el contexto como deberías haber hecho, sabrás que el bautismo en fuego es juicio, pero bueno, cierro el paréntesis. Bautismo en Espíritu Santo. Ahora, otra vez, observando, leyendo la Biblia en español. ¿Quién bautiza?
Jesús, Él, el Cordero. ¿En dónde te bautiza? En el Espíritu Santo. Dentro del río del Espíritu Santo. Ahí te bautiza el Señor. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro bautismo? Pues muy sencillo. Cuando tú recibes a Cristo, es el Espíritu Santo quien te bautiza en Cristo. Y cuando recibes a Cristo después, Cristo te bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu no te bautiza en sí mismo. Así que está mal decir, yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, refiriéndote a este bautismo, porque no dice la Biblia que el Espíritu te bautice dentro de Él mismo. Eso no lo hace Dios, el Espíritu no hace eso. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, te bautiza en la tercera persona de la Trinidad. Porque primero la tercera persona de la Trinidad te bautizó en la segunda, ¿me estoy explicando? Y por no leer la Biblia en español y por no entender la diferencia, todavía teólogos, maestros de la palabra, se confunden y dicen que es lo mismo recibir el bautismo en el Espíritu Santo, igual a 1 Corintios 12:13. Por favor. ¿Por qué estoy echando todo este rollo? Porque sin el Espíritu Santo es imposible, bueno, voy a decirlo correctamente, sin la plenitud del Espíritu Santo, aún a pesar de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu, aún después de que Cristo le sopló a sus discípulos y recibieron al Espíritu Santo, les dijo, todavía no están listos. ¿Qué me falta? Ya creí en ti, ya soy salvo, ya tengo el Espíritu dentro de mí. Deja que el Espíritu esté sobre de ti, guiándote, empoderándote. Hermanos, yo le pregunté a un hermano el día de hoy, brother, ¿cuánto tiempo pasó entre que tú te convertiste y recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? Fíjese, no del Espíritu Santo, ¿eh? Si yo le pregunto, a ver, va, fulano de tal, ¿cuánto tiempo pasó en que tú te convertiste y recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué me tiene que contestar? A ver si entendieron la clase. A ver. El Espíritu Santo no bautiza en el Espíritu. Muy bien, pero eso no es lo que pregunté. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó en que te convertiste y recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Inmediatamente. La respuesta más precisa es en el preciso instante que me convertí. Punto. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaste que te convertiste en que Jesucristo te bautizara con Espíritu Santo? Me dijo este hermano, 2 meses, pastor. Y luego me dice, bien rápido, 2 meses. Déjame decirte eso, para los estándares de ahora, eso es rapidísimo. Para los estándares de la Biblia es lejísimos. Todos los discípulos, inmediatamente que tú recibías a Cristo como tu Señor, oraban y ponían sus manos sobre ti para que fueras lleno del Espíritu Santo y Jesucristo te bautizara en el Espíritu Santo. No para que el Espíritu te bautizara en sí mismo, como dijo bien Vicky, el Espíritu no te bautiza en sí mismo. Así que no es el bautismo del Espíritu Santo, ese sucedió en el momento de conversión. Pero el bautismo en el Espíritu o con Espíritu no lo hace el mismo Espíritu, lo hace Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa experiencia es la que todos necesitan. Los discípulos se aseguraban de que no pasara más tiempo sin que fueran llenos del Espíritu. La pregunta número 1 entre los discípulos cuando alguien les decía, se acaban de convertir allá en San José, California, la siguiente cosa que oías es, ¿ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Ya recibieron al Espíritu? Decían. ¿Y a qué se referían? Oye, hermano, no se referían. Bueno, ahí te va. Dice, bueno, ya, es mucho. Cuando se convirtieron unos discípulos, llegó Pablo, si no me equivoco, y Silas, creo que fue ellos dos,
Y lo primero que le preguntaron a esos discípulos, porque decían, hay unos discípulos por allá. Fíjate la pregunta, fíjate. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Oigan, inmediatamente la primera pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Si hubieran sido hermanos de la nueva generación, ¿qué hubieran contestado? En el instante que nos convertimos, recibimos el Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? ¿Pero a qué se refería Pablo y Silas? ¿Al bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? ¿A qué se refería? A ser lleno del Espíritu, a ser investido del poder desde lo alto. Y entonces estos cuates que contestaron, híjole, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y entonces él se espanta, pues, y él pensaba que ya eran cristianos, ¿no? Dice, pues entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados? Y le contesta, pues en el bautismo de Juan para arrepentimiento, para perdón de los pecados, ¿verdad? Y se quedan así, bueno, déjenme explicarles. Y les predican el Evangelio, fíjense, les predican el Evangelio, los bautizan en el nombre de Jesucristo, para que se confirme que no es el de Juan, sino el de Cristo. Inmediatamente reciben el bautismo en el Espíritu Santo por Jesucristo y comienzan a hablar en otras lenguas y a profetizar al instante. Va Pedro a la casa de Cornelio el centurión, que por cierto ya había sido tocado por el Señor durante un buen tiempo. Era un hombre piadoso, ayudaba a los judíos, pero no era nacido de Dios. Llega, le empiezan a explicar a él y a toda su parentela que había juntado, y dice la Escritura que antes de que terminara de predicar el pastor Gustavo Ordóñez a las 5:12, el Espíritu Santo le gana y empieza a bautizar a todos. Perdón, la regué. Jesús empieza a bautizar a todos con el Espíritu Santo. Perdón, Señor, perdón. Ok, es la costumbre. Jesús comienza a bautizar a todos con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas y a profetizar. La próxima vez que nos veamos aquí, les hablaremos del tema de las lenguas, que es una controversia total. No, las lenguas solamente fueron para que entendieran la gente de ahí. Sí, perfectamente, la primera vez fue para eso. Dígame usted, ¿por qué hablaron en lenguas en la casa de Cornelio si todos hablaban el mismo idioma? Bueno, lo dejamos para después. Hermano, yo le di mi testimonio a los pastores cubanos, al hermano Emilio, y yo le decía, hermano, estoy triste porque no es la primera vez que hablo del Espíritu Santo, pero pareciera que no fluye en la iglesia. Y él me dijo, y lo recibí del Señor, me dijo, tranquilo, Dios quiere que fluya en los hogares. Cuando me dijo eso, ay, la paz de Dios inundó mi corazón. El énfasis de esta iglesia, por lo menos de esta iglesia, y creo que de muchas iglesias, es el hogar, tu casa, el altar familiar. Ahí es donde vas a mirar a tus hijos y a tus hijas profetizar, adorar a Dios, bendecir al Señor. Ahí es donde cuando menos te lo esperes estás haciendo tu devocional y estás cantando un canto con tu celular y de repente Jesús te empieza a bautizar con su Espíritu Santo. Ahí es donde Dios va a llenar a tus hijos y a tus nietos de la presencia de Dios, porque esto, le dijo Pedro, es para vosotros y para ¿qué? Vuestros hijos y para todos los que nuestro Dios os llame. Amén, amén. Bueno, ya no me dio tiempo de la conclusión, pero esa es la primera conclusión. Vamos a seguir adelante. Te tienes que asegurar que eres hijo de Dios, porque si no has nacido, no hay nada. Si tú no te has convertido verdaderamente, de nada sirve que yo te siga diciendo hasta que te conviertas. Pero si ya te convertiste y vas en el proceso y vas lento, lo sientes muy difícil, ¿sabes por qué es? Porque no has sido lleno del Espíritu Santo. Tu ayudador no está manifestado en ti. Uno de los nombres y las funciones del Espíritu es ayudarte. ¿En qué? En el proceso de la santificación y especialmente dándote herramientas y corazón para testificar tu fe. ¿Por qué a los cristianos les cuesta tanto trabajo testificarle a alguien de Cristo? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Ya vimos para qué nos llamó el Señor de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder y entonces me seréis testigos. Si el Espíritu Santo no es para que andemos luciendo algún don
Es para testificar a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros vecinos. Y cuando Dios nos haga un llamado de ir de tu nación a otra nación, digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y no voltees a ver el aire acondicionado y ver tu cochecito y tu casita y tu cuenta bancaria y tu trabajo. No quiero presumirles, hermanos, pero haciendo cuentas entre mi esposa y yo, en el 1997 hacíamos el equivalente a $4,000 de ese entonces. Estábamos bien. Pero eso es basura, dice el apóstol, comparado con el llamamiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. $4,000 en México. No en Estados Unidos, en México. Pero renunciamos a todo, hermano. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, tú lo que quieres es expandir el reino de Dios. ¿Sí o no? Algunos fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero la Biblia dice: sean llenos del Espíritu. ¿Hace cuánto tiempo no experimentas esa plenitud? Porque el bautismo se le llama a la primera experiencia de ser lleno. Después ya nada más la Biblia llama: sean llenos, sean llenos. No existe esta palabra en la Biblia, pero los cristianos hemos inventado la palabra llenura. No existe esa palabra en español, pero se entiende, ¿no? Tener la llenura del Espíritu Santo, o sea, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida cristiana sin Él. Porque no podemos vencer las adversidades ni dominar la carne. La Biblia dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si para Cristo fue tan importante que no se fueran de Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto, ¿quién soy yo para decir que yo ya estoy completo, que ya me convertí y eso es lo único que me hace falta? Hermano, necesitamos andar y caminar en el Espíritu Santo. Yo necesito ser avivado. ¿Y tú? La Biblia nos manda: aviva el fuego del don que está en ti. Porque hay una responsabilidad de nosotros. Hay cosas que solo hace el Espíritu Santo si cumplimos con una disposición, si hacemos lo que la Biblia de Dios dice. Despojaos del viejo hombre. No dice: yo te voy a despojar del viejo hombre. A ver, estira las manos, yo te voy a desvestir. No, te dice: desvístase usted del viejo hombre y vístase de Cristo. Dios lo puede hacer. Dios te puede quitar las vestiduras de amargura. Dios te puede quitar las vestiduras de dolor, de coraje, de venganza. Y hay seminarios y retiros espirituales donde te dicen: Dios te va a quitar esa amargura. Y discúlpame, es antibíblico lo que están diciendo, porque la Biblia nos ordena: quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia. ¿A quién le está mandando eso? A nosotros. ¿Pero lo vamos a hacer solitos? No, lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos vestidos de Cristo. Vivimos por el Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor Jesús. Te pido, Dios, con todo mi corazón, como pastor de esta iglesia, Señor, como uno de los ancianos de esta iglesia, Señor, te ruego, Señor, que nos devuelvas esa pasión, ese denuedo, esa hambre por ti. Esa hambre que tuvimos cuando te encontramos, cuando te conocimos, Señor. Y solo puede ser si somos nuevamente llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos a ese tipo de oraciones donde digamos: Señor, mira, nos están diciendo de todo, quieren que paremos de predicar, pero Padre, concédenos a nosotros seguir predicando mientras tú extiendes tu mano y haces señales y prodigios maravillosos. Por favor, no permitas que dejemos de extender tu reino. Le encantó tanto esa oración, Señor, te encantó tanto esa oración, que
tembló el lugar donde estaban y todos, una vez más, fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, fueron llenos en Pentecostés. Y esa vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque no podemos vivir de un aceite viejo. No podemos vivir de experiencias del pasado. Ni siquiera podemos vivir de nuestro propio testimonio. Señor, qué lindo es recordar nuestro testimonio. Nos hace llorar. Pero Padre, yo quiero lo fresco. Quiero un nuevo denuedo, como dice el salmista, el compositor. Danos un nuevo denuedo y más santidad. Oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo yo te ruego, Padre, que nos reveles la necesidad de que nuestros hogares se conviertan en altares. Porque aquí en esta iglesia, en las reuniones de la iglesia, tal vez no va a suceder. Pero donde sí va a suceder, Señor, es en nuestro hogar, en esa recámara, en ese cuartito, cuando doblemos nuestras rodillas, Señor, y hagamos un compromiso de avivar el fuego. ¿Cuántos hacen un compromiso conmigo de avivar el fuego? Levante su mano. Aunque no lo sepa hacer, diga, no sé cómo, pero yo estoy dispuesto. Me toca a mí avivar el fuego. Ya hablaremos la próxima vez de lo que implica eso y el precio que significa. Pero calmado, hermano, no te espantes. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Tú eres el que produce que yo quiera. Tú eres el que hace que yo desee hacer tu voluntad. Pero también tengo mi responsabilidad, Señor, y yo me comprometo. Yo oro por mí, hermano, yo no puedo orar por usted. Yo, Gustavo, me comprometo a avivar el fuego del don de Dios. Si tú estás conmigo, di tu nombre y dile al Señor: yo, fulano de tal, delante de ti, oh Dios mío, me comprometo a avivar el fuego de Dios que está en mí y a pedir la plenitud de tu Espíritu Santo hoy. Yo quiero ser lleno todos los días de ti. Yo quiero experimentar ese discernir de tu Espíritu Santo. Quiero discernir tu presencia. Sé que estás ahí. Quiero distinguirla. Sé que habitas en mí. Quiero oírte hablarme. Quiero oír tu voz, Señor. Por lo tanto, me comprometo a acallar otras voces de la media. A callar mi celular, Señor, para oír tu voz. Solo los que estén dispuestos digan un amén para sí mismo. Dios los bendiga, hermanos.